Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Espero que todos nos encontremos con un corazón dispuestos para, como dijo el hermano, para adorar a Dios y para recibir también la enseñanza de su palabra. Así que a los que no he saludado, gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este lugar y poder disfrutar de la comunión entre los hermanos. Así que yo, como siempre, les pido, por favor, relájense. Estamos en una familia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en día, porque hoy día tenemos muchos malos conceptos respecto a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No sé si ustedes escucharon bien el versículo el cual nos corresponde hoy en día. Ahí está la primera parte nomás del versículo 15, pero hay otros más adelante, el 14, 15 y 16. Son tres versículos que, hermanos, tienen un mar de información. Nosotros no nos imaginamos el significado de las palabras y de lo que conlleva todo lo que viene detrás de ella. Pero hoy día vamos a hablar de que la iglesia es la manifestación visible de Cristo. Muy interesante este tema hoy en día también. ¿Qué tal? Aquí hay una pregunta. Si hoy prácticamente saliéramos aquí a la calle en Puerto Vara y preguntáramos o hiciéramos esa pregunta, ¿por qué es importante la iglesia? Y la pregunta se la hago a ustedes también. Seguramente nosotros vamos a escuchar una cantidad o una infinidad de todo tipo de respuestas. ¿Sí o no? Si yo le hiciera la pregunta aquí, pasaría exactamente lo mismo. Algunos dirían, la iglesia no sirve para nada. Otros la verían prácticamente como un museo religioso. Me encanta visitar cuando viajo a ciudades, iglesias, porque son como museos religiosos. Un lugar donde se conservan recuerdos prácticamente del pasado, pero sin ninguna relevancia para la vida moderna para nosotros hoy en día. Otros prácticamente la reducirían a una institución política. O sea, la iglesia es simplemente un grupo de personas y la ven prácticamente como votantes. Como una institución o centro de ayuda social. Y eso es lo que más prevalece hoy en día prácticamente, como que la iglesia es un centro de ayuda social. ¿Qué hace la iglesia como centro de ayuda social según la gente? Ayuda a satisfacer las necesidades físicas de los pobres y las necesidades emocionales de los solitarios y de los afligidos. Es prácticamente para mucha gente un espacio emocional, como nosotros hoy día, para sentarse una vez a la semana y recibir algo de ella. Otros dicen, la iglesia brinda apoyo espiritual a las personas en los momentos cruciales de la vida, por ejemplo, el nacimiento, el matrimonio, la muerte o cuando estamos en problemas o dificultades. Y ahí tenemos una variedad y pueden haber muchas otras más que pueden responder a esta pregunta. Pero, hermano, todas estas respuestas a esta pregunta prácticamente quedan totalmente cortas. Son superficiales, porque no captan la grandeza del propósito de Dios en cuanto a la iglesia. ¿Ya? Y yo sé que muchos de nosotros tenemos un concepto totalmente equivocado a lo que es la iglesia de Dios. Y hermanos, lamentablemente nosotros vivimos en una generación donde todo parece haberse vuelto relativo. Lo que ayer era verdad, hoy día prácticamente se cuestiona. Lo que antes era pecado, ahora se celebra. Antes una generación consideraba algo pecado, la siguiente generación lo abraza y la generación posterior ni siquiera sabe que es pecado. Y así vamos. ¿Ya? Incluso hoy en día muchas iglesias han comenzado a adoptar el mensaje de la palabra de Dios para agradar a la cultura o el lugar donde pertenecen, simplemente para congraciarse. Y dejamos prácticamente la escritura en un nivel muy bajo. Entonces, estamos nosotros prácticamente hoy día en una crisis contemporánea. Hay un vacío moderno hoy en día, aunque nosotros no nos queramos dar cuenta. Vivimos en esa época. Por ejemplo, la sociedad moderna desconfía hoy día prácticamente de las instituciones. ¿Saben? Y a la iglesia la ven como una institución más. Las perciben como frías, como burócratas. Y nosotros muchas veces nos transformamos en eso, sin querer, sin que nos demos cuenta. Y esto prácticamente impulsa a las personas a una espiritualidad individualista. Ellos buscan su propio camino, su propia forma de ser, prácticamente sin iglesia, sin una autoridad doctrinal que los juzgue.
o donde ellos se puedan comparar y donde ellos se puedan reflejar si están bien o están mal. ¿En qué termina todo esto? Prácticamente en una generación donde casi todo parece se ha vuelto prácticamente relativo, donde cada persona define su propia verdad, sus propios conceptos. No hay una verdad única para todos, sino muchas verdades relativas. Y yo creo que en algún caso nosotros también caemos en eso. Si hacemos una pregunta respecto a una doctrina, yo creo que aquí pueden haber varias definiciones o cómo nosotros la entendemos. ¿Usted entiende más o menos lo que es el relativismo? El relativismo es una idea filosófica que dice que todo lo que sabemos, lo que es bueno o malo y lo que creemos depende de la cultura, depende del tiempo, depende del contexto, de la persona que lo piensa, depende de la perspectiva humana. Entonces, hermano, ¿qué es verdad entonces? Si todo depende de... Ese es el relativismo y nosotros estamos viviendo en esa época hoy en día. Entonces, hoy día surge esa pregunta que está ahí al medio. Una pregunta inevitable, hermanos. ¿Qué sostiene la verdad cuando el mundo entero parece abandonarla? La respuesta no es una institución política, no es un gobierno, no es la educación, no son los medios de comunicación. Dios, hermanos, ha establecido un instrumento específico para preservar, para proclamar su verdad. ¿Y saben quién es? Es la iglesia. Es la iglesia. Aquí está el contexto histórico de lo que estamos estudiando de Primera de Timoteo, capítulo, de lo que hemos visto ya hasta el día de hoy. Éfeso, un poquito de recuerdo de contexto, era una ciudad famosa marcada por el sincretismo religioso. El sincretismo significa que se mezclan las cosas. Mezclamos de esto, de esto, de esto, de esto, de esto otro. Y tenía también un culto a una diosa que se llamaba Artemisa, y Artemisa también tenía su templo. ¿Saben que ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Era un tremendo templo. Y dentro de la iglesia, de esta iglesia en Éfeso, no del templo de Artemisa, surgieron falsos maestros que promovían, nosotros vimos anteriormente, promovían mitos, promovían legalismo, promovían fábula, promovían doctrinas prácticamente desviadas. Y estas enseñanzas amenazaban prácticamente la pureza del evangelio y la vida devota de los creyentes de la ciudad de Éfeso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe para que él coloque cierto orden dentro de la iglesia. Y también nosotros vimos que enseña, Primera de Timoteo, sobre los requisitos de los ancianos, sobre los requisitos de los diáconos. Y Pablo prácticamente revela el propósito detrás de todo ese orden. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué toda esta enseñanza? ¿Por qué todo este orden? Porque no se trata simplemente de una buena organización, hermanos. Se trata de representar dignamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el orden. ¿Ya? Estas personas tienen que tener este tipo de requisitos. Estas otras también. Así se deben de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que representar dignamente al dueño de casa, al Señor Jesucristo. Por eso en 1 Timoteo 3, 14 al 16, en lo que vamos a ver ahora, va a ofrecer el fundamento teológico que sostiene toda la estructura y el orden de la iglesia. Imagínate, seguramente en 3 versículos. Y estos 3 versículos, hermanos, vamos a encontrar 3 grandes verdades que nos muestran que cómo debe ser una iglesia verdaderamente bíblica. Porque estos versículos van a definir quiénes somos y por qué existimos. Ahora, ¿cuál es el acontecimiento más grande y trascendental de la historia? Le hago la pregunta. Estamos aquí en familia, como hermanos. ¿Ah? Exactamente. El versículo lo dice. El acontecimiento más trascendental de la historia es la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, si ese es el acontecimiento más trascendental, ¿cuál será la misión más importante entonces ahora? Del presente estamos hablando, en que esa verdad siga siendo visible por medio de la iglesia.
Entonces la iglesia, hermanos, es la institución más importante sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque revela la verdad de Dios y la persona de Jesucristo. La más importante. Y aquí vamos. Punto número 1. Son 3 puntos. La iglesia es la casa del Dios vivo. Versículos 14, 15, primera parte. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas, dice, para que sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Esa expresión en griego ahí significa conducirse, vivir, comportarse diariamente. Y no se refiere únicamente a una conducta individual. Describe también la vida completa de la comunidad cristiana. De esa forma nosotros tenemos que conducirnos. Porque la iglesia no pertenece a los hombres, hermanos. Es la casa de Dios. No hablo de un edificio. Y esto es lo que a mí más me gusta y yo siempre enfatizo esta parte y yo creo que algunos hermanos todavía no comprenden esta parte. Es la familia, la iglesia es familia. Es la familia donde Dios habita entre su pueblo. Es hogar, hermano, es intimidad, es vida compartida. Eso es la casa de Dios. La iglesia no es un museo espiritual, como muchos la consideran, o silencioso, o frío, lleno de objetos, como nosotros vemos en muchas iglesias, que me encanta mirar el arte en algún sentido. Donde uno camina, ¿se han dado cuenta cuando uno camina en una iglesia antigua y vieja? ¿Cómo camina cuando entra? Calladito, silencioso, con cuidado, mira todos los objetos, observa prácticamente cosas muertas nomás ahí. Pero la iglesia, hermano, es un hogar donde hay vida, hay movimiento, hay relaciones, hay cuidado, hay disciplina, hay amor. Todo ese tipo de cosas. Por eso a mí no es que me moleste. Yo cuando escucho hermanos decir, no, que la iglesia no se puede hacer eso. No, es que la Biblia no lo dice. Bueno, tenemos un concepto equivocado respecto a la iglesia. Es familia, es movimiento, son relaciones, o sea, es amor. Todo ese tipo de cosas. Por eso las instrucciones anteriores sobre liderazgo, adoración, disciplina, no son sugerencias, hermanos. Son las normas que Dios ha establecido para la familia de Dios. Desde la creación, hermanos, hasta el tabernáculo, hasta la iglesia del Nuevo Testamento, el Señor estableció cómo debe ser adorado. Él pone las reglas. Y la iglesia debe vivirse conforme al orden de la casa de Dios, como lo ha establecido Él. Por ejemplo, le voy a dar una ilustración. Cuando usted o alguien es invitado a una casa ajena, ¿qué es lo que hacemos? Procuramos respetar las normas del hogar. ¿Sí o no? No llegamos y entramos a la casa y le decimos al dueño de casa, oye, ¿sabéis qué más? No me gustó cómo tenéis reorganizado tus muebles, cambiémoslo. No estamos ahí para cambiar las reglas del hogar al cual nosotros estamos visitando. Nosotros respetamos quién es el dueño de la casa. Y no nos vamos a imponer y a decir qué cambios tiene que hacer. Con mucha más razón nosotros, hermanos, tenemos que respetar el orden de la casa cuyo dueño es Dios. Él estableció las reglas. Una evaluación, hermanos, diagnóstica. Aquí surge una pregunta honesta. ¿Vivimos como familia o como consumidores religiosos? Muchos cristianos modernos ven a la iglesia como un lugar donde se reciben servicios, ¿ya? Como la música, como la predicación, como los programas. No se integran en relaciones profundas. No cuidan a nadie, no se dejan cuidar por nadie, no se someten a nadie, no corrigen a nadie, no permiten ser corregidos. Eso es familia, ¿no? No es familia. Eso no es una iglesia. Eso no revela a Cristo. Una ilustración, ahí podemos decir una ilustración también respecto a lo que sale ahí arribita. Un misionero en Papúa, Nueva Guinea, le preguntó a un nativo cuál era la mejor ruta directa para llegar a un lugar. El nativo respondió, hay muchas rutas, amigo. Y comenzó a describir rutas que incluían visitas a amigos, conversar con ancianos, saludar a familiares
Y el misionero se molestó, le dijo, oye, tú no me estás entendiendo, yo quiero saber cuál es la ruta más directa para llegar y eficiente para llegar a cierto lugar. ¿Pero qué estaba relatando el nativo? El nativo estaba relatando rutas más relacionales. Oye, mira, si pasas por este lado te vas a encontrar con este tipo de gente. Son amistosos. Por este otro lado, aquí tenemos familia, aquí tenemos amigos. ¿Se das cuenta? Nosotros muchas veces, la iglesia funciona más así como este nativo, como lo estaba expresando, de Papúa de Guinea, y no como Puerto Varas. La iglesia no es, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es eficiencia. No es eficiencia. La iglesia son relaciones, hermanos. La iglesia es familia. Nosotros muchas veces queremos tomar la ruta más corta, ¿ya? Como dice en un teorema de matemática, desde un punto a otro, ¿cuál es la ruta más corta? La línea recta. Pero aquí no, hermano, para la iglesia no es así. La iglesia tiene que ser no eficiente, sino que relacional. ¿Entienden? Si me voy por aquí, me voy a encontrar con este hermano y lo voy a saludar y vamos a conversar y vamos a pasar un tiempo de ese tipo de cosas. Si voy por esta otra ruta, voy a encontrar amigos y también me voy a relacionar con ellos y vamos a conversar y vamos a hablar y quizás vamos a hablar de nuestros problemas y todo ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Como aplicación, hermanos, ¿cómo evaluamos nuestra participación en la iglesia? ¿Como consumo o como familia? Yo muchas veces veo aquí, hermano, se termina el culto, desapareciste. Ni siquiera me diste la oportunidad de irte a saludar, de preguntarte cómo estás. ¿Te das cuenta cómo muchos consideran la iglesia de consumo nomás y no relacional? ¿Por qué no te quedas un rato? Tenemos café. Quizás el café no está funcionando. Vamos a tener que buscar otra cosa. Entonces, evaluemos, hermano, cómo es nuestra participación dentro de la iglesia. Pregúntate, ¿a quién cuido? ¿O quién me cuida? ¿Estoy viviendo como hijo de Dios, del Dios vivo, o como visitante ocasional nomás? ¿Contribuyo a la unidad o al desorden dentro de la iglesia? ¿Mi conducta refleja santidad del Dios que habita en mí? O sea, muchas preguntas nos podemos hacer respecto a la iglesia. Número 2. La iglesia, dice este versículo, es columna y baluarte de la verdad. Versículo 15b. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben una cosa, hermano? En Éfeso, el templo de Artemisa tenía 127 columnas gigantes, muy gigantescas. Era majestuoso, visible, imponente. Imagínate. Esas columnas sostenían el techo y exhibían la gloria de ese templo de Artemisa. Hermano, el mundo también tiene su exhibición de lo que ellos consideran su verdad, pero una verdad totalmente falsa, totalmente errada, totalmente equivocada. Y la erige, hermano, para que todos la veamos y la veamos imponente. 127 columnas, es harto, ¿ah? Para esa época. Y aquí aparece una de las descripciones más extraordinarias de la iglesia, hermanos. No es un edificio, es una asamblea convocada de Dios. Y no solamente de Dios, dice del Dios viviente. En contraste, hermano, con los ídolos muertos de ahí de la iglesia de Éfeso. Nuestro Dios habla, se comunica, salva, gobierna, vive. Una gran diferencia con los dioses falsos. Columna, dice que también, ¿qué es una columna? En el mundo antiguo, ahí ustedes ven la imagen de una columna sostenía el techo y elevaba un edificio para que pudiera verse desde lejos. Eso era el templo de Artemisa. Se veía desde lejos, hermano, imponente. Dios dice que la iglesia también es una columna que sostiene públicamente algo, la verdad de Dios. También dice que es un baluarte. ¿Qué significa que sea baluarte? La palabra describe un fundamento firme, un soporte sólido. No porque la verdad dependa de la iglesia, hermanos, sino porque Dios ha confiado prácticamente a la iglesia la responsabilidad de anunciar
fielmente su palabra. Tenemos que hacerlo. Hermanos, la iglesia no crea la verdad, no modifica la verdad, no vota la verdad. A ver, ¿esto es verdad o no es verdad? La verdad no depende de nosotros. La verdad no cambia si la creemos o no. La verdad no se debilita si la rechazamos. La iglesia, dice la Biblia, preserva y proclama la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. La iglesia debe sostener eso que consideramos que es la verdad en un mundo prácticamente que hoy día la rechaza, hermanos. Vivimos prácticamente una época donde la verdad hoy día se diluye. Es pura agua nomás. ¿Saben cómo lo hacen? Donde la emoción reemplaza la doctrina. Lamentablemente, nos dejamos guiar más por las emociones que por la verdad bíblica, la doctrina de Dios. Donde el pragmatismo, ¿han escuchado esa palabra? Son todas palabras filosóficas, hermano, donde prioriza la utilidad, la acción y los resultados. El pragmatismo dice, a ver, ¿esta cosa funciona o no funciona? Y si funciona, entonces, de esa forma tenemos que hacerlo. ¿Ya? Ese es el pragmatismo. ¿Qué hace eso? Reemplaza la fidelidad, reemplaza la fe. Había un predicador famoso en mis tiempos cuando yo era más joven, que todos querían hacer lo que él hacía en su iglesia en Estados Unidos. Porque a él le funcionó, pero... Y todos querían copiar el modelo. Y muchos se frustraron porque no les funcionó. Querían ser pragmáticos. Pero no todo funciona en todas partes de la misma forma. No es así. Entonces, la emoción, el pragmatismo, y otro más, donde la psicología y la logolatría reemplazan la teología, hermanos. ¿Habían escuchado esa palabra, logolatría? Es cuando hoy día se declara. ¿Ya? Hay muchas palabras ahí de la logolatría. Se empiezan a enunciar palabras que supuestamente con esas palabras va a haber algo distinto, un cambio. Así es la iglesia, hermano. Dios decidió que sea el lugar donde la verdad, como columna, se sostenga, se exhiba, proclame a un mundo y que no solamente se proclame, sino que también se viva. Entonces, ¿somos columna? ¿Con qué sentido? Para exhibir la verdad. ¿Somos baluarte? Para defender la verdad. Ahí tenemos un ejemplo de la anatomía de la proclamación. Un faro, hermano, no produce la luz del sol. Simplemente un faro proyecta luz. ¿Con qué razón? Para que los barcos no naufraguen. Así la iglesia, hermano. No crea la iglesia el evangelio. ¿Qué hace la iglesia? Lo anuncia, lo proyecta para que los pecadores se encuentren el camino a Cristo. Eso es. Por eso, hermano, como aplicación a todo esto que hemos hablado en este punto, muchas veces nosotros rechazamos o somos indiferentes en cuanto a la doctrina. Y no, hermanos, tenemos que meternos en ella. Hay unas iglesias históricas que tienen ciertos documentos que se llaman catecismos. Catecismo mayor, catecismo menor. Y no es malo, hermanos. No es malo porque ellos enseñan doctrina de acuerdo a ciertas preguntas. Y las preguntas van más allá de 130 preguntas. Y saben que esas preguntas y respuestas se le enseñan a los niños pequeños. Y esos niños pequeños se las aprenden. Todas. Una tiene como 127, catecismo menor, y otra tiene como más de 140 y tanto, 50 quizás. Y preguntas teológicas, pero contundentes, con sus respuestas bíblicamente documentadas. Y estos niños se la aprenden. O sea, saben de doctrina. Y nosotros no podemos ser indiferentes a la doctrina. Por eso, profundicemos en la Escritura, hermano. ¿Conocemos realmente la verdad bíblica? Hay unos cursos que dicen Doctrinas Básicas de la Biblia.
Y ahí prácticamente están las doctrinas primarias. ¿Se acuerda que un día hablamos de las doctrinas primarias, secundarias, terciarias? Incluso hay otras más que se llaman suplementarias, si podemos seguir aumentando. Y cada vez, hermano, cuando yo me encuentro de nuevo con las doctrinas básicas de la Biblia, me doy cuenta que me falta mucho por aprender de la palabra de Dios, aún volviendo a las doctrinas básicas. ¿Conoces tu fe? Para que tú la puedas defender con amor. No solamente conocerla. ¿La vives? ¿O estoy permitiendo que la cultura prácticamente influya en mis pensamientos más que la Escritura? Y eso es lo que pasa hoy en día. El otro día nos estábamos con Nancy conversando con alguien, cristiano también, y ya en su vocabulario, hermano, nosotros vimos de que prácticamente la cultura está influenciando mucho más que la palabra de Dios. Todas las terminologías que nosotros muchas veces utilizamos, nos podemos dar cuenta de que la cultura ya permeó nuestras vidas. Y la hemos adoptado como algo normal, verdadero, y la palabra de Dios se empieza prácticamente a diluir. Y sin darnos cuentas. Satanás es muy astuto. Número 3. El ministerio de la piedad. Cristo revelado y exaltado. Hermano, de todo lo que yo leí aquí, Pablo introduce, este es un himno cronológico antiguo, porque él dice, grande es el misterio de la piedad. Y el misterio, hermano, del cual está hablando Pablo aquí, no es un código secreto. Ese misterio no es la iglesia. Ese misterio es una persona. Es la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es ese misterio, hermano? Dios encarnado en Cristo. Un misterio es algo que solo puede conocerse por revelación, no por intelecto, hermano. No por especulaciones tampoco, sino únicamente a través de la revelación de Dios que Él se ha dado a sí mismo en la persona de Jesucristo. Hoy día, hermano, estamos plagados de información. Y me he dado cuenta, muchas veces, de que hay enseñanza prácticamente del siglo pasado que afecta hoy en día nuestra cultura también, y de personas que se han denominado creyentes en Cristo. Me ha salido mucho últimamente acerca de Karl Barth. No sé si lo han escuchado. Karl Barth, ya. Pato, como estudiante teológico, un teólogo no hace mucho más, sueco, no sé, suizo, con mucha influencia en el mundo cristiano teológico. Y cuando tú lo lees, te sorprende porque este tipo habla de una crítica alta respecto a las Escrituras y las enseñanzas de la palabra de Dios. Tiene muchos seguidores hoy día y la persona ya está muerta ya. Pero él lo que hace, te habla de terminología cristiana que nosotros entendemos y comprendemos y asimilamos, pero él redefine todo respecto al significado de cada una de ellas. Y ahí está el problema, po. Y nosotros caemos redondito. Me está hablando de algo que yo conozco. Ah, excelente, maravilloso. Pero si tú lees lo que él, cómo lo define, es totalmente errado, hermanos. Totalmente errado. Entonces, hay muchas iglesias hoy en día que tienen a Jesucristo. Hay una iglesia grandota que dice, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Oh, buen título, ¿no? Pero ¿es el Jesucristo que la palabra de Dios nos revela? Es otro totalmente distinto. Igual que las otras religiones del Islam. Ellos hablan de Alá, es el mismo. Y muchos cristianos, está hablando del mismo Jehová de nosotros, del Jehová del Antiguo Testamento, de la Biblia. No, no es el mismo, hermano, totalmente distinto. Hablan de Jesucristo, no, no es el mismo Jesucristo, totalmente distinto.
y así cualquier otra religión. Este himno, hermano, resumen toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un himno, hermano. Como les dije, no es un código. Manifestado prácticamente nuestro Señor Jesucristo en la carne, hermano. Voy a volver hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que Dios se hizo hombre. No es una aparición, no es un disfraz. Dios tomó naturaleza humana real. Juan comienza su evangelio, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14, Juan continúa y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto también está explicando la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. El verbo se hizo, o sea, se reveló en la carne. Imagínate, hermano. Muchas cosas está pasando aquí con la figura de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí arriba, manifestado en carne. Segundo, justificado o vindicado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús necesitaba ser justificado? No, para nada, hermano. No significa que Él necesitaba ser perdonado. Significa que el Espíritu Santo lo vindicó, lo confirmó públicamente. ¿Quién era Él? Su identidad divina prácticamente. ¿Dónde lo hizo? En su bautismo, en su ministerio poderoso y mediante su resurrección. Esas tres partes el Espíritu declaró públicamente, lo vindicó, lo justificó. Este es el Hijo de Dios, este es Dios en la carne. Interesante esto, número 3. Dice, visto de los ángeles. Hermanos, los ángeles acompañaron toda su obra redentora de nuestro Señor. En todas partes estaban los ángeles, desde su concepción hasta su ascensión. Por ejemplo, un ángel anunció la concepción a María. Los ángeles proclamaron su nacimiento a los pastores. Los ángeles lo atendieron tras su tentación en el desierto. Un ángel lo fortaleció en su agonía en el huerto. Los ángeles proclamaron su resurrección en la tumba y los ángeles se dirigieron a los discípulos en la ascensión de Cristo. ¿Se dan cuenta? Los ángeles ahí metidos en todos lados. Y hermanos, ¿ustedes se imaginan esta escena? Los ángeles viendo a su Dios creador introduciéndose en este mundo a través de una guagua, un bebé. Para ellos seguramente debió haber sido algo. Y después que haya sido rechazado, traicionado, maltratado, golpeado, crucificado, y los ángeles mirando todo eso de su creador. Imagínate, hermano. ¿Cómo habrían estado cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, esperando una orden? ¿No? Jesús mismo dijo, oye, yo puedo llamar, ¿cuántos ángeles dijo en este momento? Una legión de ángeles. Puedo hacer así. O sea, los ángeles estaban listos. Esperamos la orden, Señor. Exactamente. Pero ahí en la cruz no habló la venganza, habló el amor, hermano. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los ángeles ahí, a la espera del orden. Mira lo que dice este circulito aquí, no se ve mucho. Es una cita de C.S. Lewis. Él dijo, hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre, algo más grande que todo el mundo. No sé si lo logras comprender o no, hermano. Esa guaguita en ese pesebre era alguien más grande que todo el mundo. Número 4, dice, proclamado entre las naciones. Y aquí, hermano, el Evangelio rompe todas las barreras. ¿Ya? Cristo vino para todas las naciones. La salvación es universal. Eso no significa, cuidado, porque hay una doctrina que se llama el universalismo. Significa que Dios al final de cuentas va a perdonar a todos nomás. ¿Para qué tanto?
Ya ese es el universalismo. Cuando yo hablo aquí de que la salvación es universal, significa que está disponible para todo aquel que cree. No es que todos se van a salvar, solamente los que creen. Y la iglesia, hermano, tiene esta misión global, proclamado entre las naciones. Por eso ahí viene Mateo 28, 19 al 20, que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una gran comisión. Esa es la misión de la iglesia, proclamar entre las naciones. Número 5, creído en el mundo. Cuando habla de creído está hablando de fe y que la fe es la única vía de salvación. Yo tengo que creer, yo tengo que aceptar, yo tengo que recibir. Y ese es el único medio, hermano, en que Dios ha ordenado para que cada persona en el mundo reciba el don de la vida eterna. Fe, creer. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera envió Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creído en el mundo. Necesitamos aplicar fe. Y acuérdense, hermano, el Evangelio es el que produce fe, donde el Espíritu prácticamente obra. Donde esté la palabra de Dios, el Espíritu va a obrar para fe. Y número 6, el último, dice, recibido arriba en gloria. Y este se coloca al final. ¿Por qué? Porque esta es la ascensión. Es la corona de su exaltación prácticamente. Cristo hoy día reina exaltado, dice la Biblia, a la diestra de Dios Padre. Y de ahí prácticamente Él también está gobernando su iglesia. Y ese es el gran misterio de la piedad, ¿no, hermano? No es algo prácticamente secreto. Sino, antiguamente estaba ocultado, estaba oculto. Nadie sabía de esto, hasta que al final fue revelado. ¿Ya? Ahora completamente revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este himno, hermano, de todas esas cositas que ustedes ven ahí, condensa mucha teología en pocas palabras. Mucha teología. Por ejemplo, ahí tenemos la teología de la encarnación. Ahí tenemos la teología de la vida. Ahí tenemos la teología de la muerte. Ahí tenemos la teología de la resurrección, la misión y la ascensión del Señor Jesucristo. Mira, en tan simples palabras, mucha teología involucrada ahí. Él es el Dios, hermano, revelado humanamente. Y como tal, es el único Salvador. No hay otra forma, no hay otro medio. Y la iglesia, hermanos, es la que revela este misterio. Tenemos esta misión. Miren una cosa. Antiguamente, ¿la gente conocía acerca del Padre en el Antiguo Testamento? No. La gente tenía solamente el concepto de Dios. Cuando llega Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él de repente empieza a hablar del Padre. Entonces, Él es el que nos revela a nosotros el Padre. Lo hace visible al Dios invisible. ¿Cuál es nuestra misión ahora para nosotros como iglesia? Ya que Él ya no está aquí, está entronado a la diestra de Dios el Padre. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer visible al Cristo exaltado. Acuérdense, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Así, hermanos, como todos los planetas giran alrededor del Sol, toda la vida de la iglesia debe girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo deja de ocupar el centro, la iglesia pierde su identidad. Puro desorden, puro caos. Como aplicación, ¿es Cristo realmente el centro de nuestras vidas? Porque si no lo es, así va a ser nuestra vida. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de su persona? Más creced, dice la Biblia, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de su persona? ¿Refleja mi vida prácticamente ese evangelio que yo proclamo? Una iglesia, ¿se acuerdan que hemos estado hablando acerca de una iglesia saludable? Y la iglesia saludable, hermano, no debe girar en torno a programas, no debe girar en torno a tradiciones,
no debe girar en torno a personalidades. Debe girar alrededor de la persona de Cristo. Como conclusión, hermanos, o recapitulación, Pablo aquí hoy día nos recuerda 3 grandes verdades, de abajo hacia arriba. La iglesia debe vivir conforme al orden de Dios, porque es su casa. En segundo lugar, la iglesia debe sostener y proclamar fielmente la verdad, porque es baluarte. Y tercero, la iglesia existe para exaltar la gloria de Cristo, o sea, el misterio revelado, Dios en la carne. Ahora, la pregunta de nuevo, ¿por qué es importante la iglesia? Es importante, primeramente, hermano, porque Cristo nos revela al Padre y ahora la iglesia es la que tiene que ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo somos? ¿Por qué es importante la iglesia? Porque somos la casa de Dios. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque somos iglesia del Dios vivo. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque somos columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque somos el pueblo del misterio de la piedad. O sea, hay muchas razones buenas, ¿cierto? ¿Por qué es importante la iglesia? Y acuérdense de esto, hermano. Somos una familia que nos relaciona, es relacional. Acuérdense de eso. Y como último le quiero dejar esta ilustración. ¿Ustedes conocen a Giacomo Puccini? ¿Alguien lo ha escuchado hablar de Giacomo Puccini? ¿Quién era Giacomo Puccini? A ver. Exactamente, era un compositor, tenor, cantante italiano. Giacomo Puccini era un compositor, cantante, como ustedes habían dicho ahí también. Y él quería escribir su última obra, porque él enfermó de cáncer en el año 1922. Enfermó de cáncer. Y él quería componer su última obra. Quería que sea la más espectacular de todas. La obra se llama Turandot, por si acaso, a que le gusta la música clásica o la ópera. Pero decidió terminar esa obra. Estaba enfermo. Lo llevaron a cierto lugar también en Europa. Trabajó su última obra hasta que su salud se lo impidió. Y él dijo, afirmando que sus alumnos la completarían si él no podía hacerlo. El tipo murió en 1924 y no terminó la obra. Entonces, sus alumnos, ellos, finalizaron la ópera. Esta ópera se estrenó en el año 1926 y la dirigió Toscanini, un famoso director de orquesta y de óperas. Dice, Toscanini dirigió hasta el punto donde Puccini dejó de escribir. Detuvo la función con lágrimas y anunció que allí, en ese punto exacto, había muerto el maestro. Luego retomó la batuta para declarar que sus discípulos habían concluido su obra dando cierre emotivo al homenaje. Interesante, ¿no? Ya. Solamente para hacer un paralelo. Nosotros como discípulos de Cristo, como miembros de la casa de Dios, Cristo terminó, hermanos, perfectamente la obra de redención. La terminó, pero murió, resucitó, ascendió, reina. Pero ahora nos ha dejado una tarea, la tarea más importante en todo el mundo. ¿Cuál es esa tarea? Hacer visible su gloria hasta que Él regrese. Esa es la misión de la iglesia. Ya que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, tenemos esa labor, tenemos esa misión. Y hoy día, hermanos, tenemos un llamado final. El llamado final es que nosotros debemos examinar nuestro corazón. Y el llamado ese, aquí, hermanos, es el momento de renovar prácticamente nuestro compromiso con lo que nosotros conocemos como la iglesia del Dios viviente. No como espectadores, no como consumidores,
sino como hijos, como columna, como testigo, como discípulos del Rey que hoy día está exaltado. Ese Rey un día va a volver. ¿Y qué nos va a encontrar haciendo, hermanos, a nosotros? Siendo fieles como cuerpo de ser la columna y baluarte de la verdad, proclamando su evangelio y no diluyéndolo como la cultura nos absorbe hoy en día. Acuérdense, hermanos, nosotros debemos de caminar juntos. ¿Cómo? Como familia, sosteniendo esta verdad y proclamando a nuestro Señor Jesucristo. Interesante este versículo, cómo lo termina, hermanos. ¿Ya? Hay una revelación total de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros permanecer firmes y no diluir su mensaje, simplemente porque la cultura afuera está feroz y nos quiere derrotar, nos quiere hacer tambalear, nos quiere hacer dudar de todo lo que nosotros podemos conocer acerca de la persona de Jesucristo y de su palabra. Oremos.